robar un banco es delito. Pero es más delito fundarlo. Bertolt Brecht. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Jajaja. Qué loco. Están bien tontos estos pendejos. Hola papá, ¿qué estás haciendo? Aquí, hijo. Mirando el estado de cuenta de la tarjeta de Banco Azteca. Están bien pendejos si creen que les voy a pagar estos intereses. ¿Y eso, papá? Pues, me están cobrando 120% de interés por unas compras de menos de 1.500 pesos. Y casi todo lo que se compró fue comida y pago de servicios. Ni modo que vengan a querer embargar las tortillas o los focos de la casa. Ja ja ja. ¿Y si nos demandan? Si nos demandan no pueden hacernos nada. Pues al momento en que llega a la demanda el juez rebaja el interés convenido al legal, y por eso se chingan y no demandan. Oye papá, ¿y cómo llegamos a esto de que los bancos cobren tantos intereses? Pues, para empezar, hay que recordar un poco la historia. La banca en México fue un bien de carácter público. Formaba parte de una paraestatal. ¿Qué es un paraestatal, papá? Se nota que en las clases a distancia estás a distancia de aprender algo. Las paraestatales fueron un conjunto de empresas que son paralelas al gobierno. El gobierno las financia con fondos públicos, mientras que ésta cumple la función de otorgar un servicio a la sociedad. Entre ellas se encontraban los bancos, los ferrocarriles, el servicio telefónico y muchos otros servicios. Actualmente las únicas paraestatales importantes que le quedan al país son Pemex, la cual no se ha terminado de vender por la lucha de los mexicanos. El Instituto Mexicano del Seguro Social puede clasificarse como paraestatal también. ¿Y qué pasó? Pues llegó un pelón, y un día dijo que no podía existir un país con tantas empresas públicas. Así que decidió privatizar todas las empresas del país. Eso es una pendejada por donde lo veas, papá. ¿Cómo es que el pueblo fue tan pendejo para dejarse? Pues, existieron muchas facciones de izquierda que se resistieron. ¿Y qué pasó? Pues, ahí están las consecuencias. Por ejemplo, Carlos Slim compró Teléfonos de México, una empresa a la cual se le estuvo aplicando la técnica de la cucaracha. ¿Cuál es esa técnica? Pues, consiste en dejar de atender servicios públicos, como el teléfono, la industria eléctrica, la educación y demás, para luego dar razones del por qué esa empresa es inútil y debe de venderse a manos de extranjeros o prestanombres. Cuando los capitales privados toman el control, la empresa comienza a operar, y hace millonarios a unos cuantos pero deja en la miseria a los mexicanos. Como ocurrió con Telmex. ¿Pero eso qué tiene que ver con los bancos? Pues ocurrió con muchas empresas. Por ejemplo, Ferrocarriles Nacionales se le regaló a Ernesto Zedillo. Él es un accionista principal en la concesión, y ha ganado millones de dólares al rentar un bien nacional. Vamos a hablar sobre el FOBAPROA. ¿Qué es eso, papá? Suena a que nos van a censurar el vídeo. Pues es algo que todo mundo sabe, y aunque no lo sepan les afecta. Pues tú y tus hijos van a terminar pagando la deuda pública hasta el año 20.270. Me lleva la chingada. Mira, hijo. La banca se privatizó, le hicieron como que le pagaron unos cuantos millones de pesos al país por diversas entidades bancarias. Pero en la práctica estas mismas entidades comenzaron a prestar dinero a empresarios fantasmas. Junto a estos préstamos fantasmas los mismos empresarios se autoprestaban dinero a nombre de un tercero. Sin embargo, cuando llegó la crisis económica de 1994, los mismos que se prestaron dinero abarrotaron los aeropuertos internacionales para cambiar y sacar dólares del país. ¿Eso qué tiene que ver con el FOBAPROA? Pues, como la banca era privada, los mismos banqueros comenzaron a subir las tasas de interés. Millones de personas y empresas no podían pagar los préstamos por las tasas y la crisis económica. Pero en ese tiempo no existían los mecanismos para evitar el fraude de acreedores, o para investigar el peculado de dinero. ¿Y eso cómo afectó a la sociedad? Pues, en ese tiempo a millones de personas les embargaron o cerraron sus negocios. La deuda era impagable. Incluso se demolían viviendas y negocios para vender el escombro o rematar los terrenos. Era una robadera interminable. La crisis económica en México era devastadora. ¡Qué perros! ¡Qué forma de abusar del desválido! Así es. Pero en esos tiempos existieron resistencias. Entre ellas se formó el Basón, que consistía en un grupo de resistencia legal y civil que tenía por objetivo evitar que las personas fueran despojadas de sus bienes.
Este grupo tenía por objetivo resistir en contra del Tratado de Libre Comercio y proteger al campesino. Pero ayudó a millones de familias a evitar que fueran echadas de sus hogares. ¿Y los empresarios no hicieron nada? Claro que sí. Aquellos empresarios y millonarios que podían pagar sus préstamos también se anexaron al FOBAPROA. De esa manera el gobierno, tu abuelito, yo y hasta tú les pagaron su deuda para que sigan siendo ricos. Hijos de puta. El gobierno tenía que hacer algo. Así que llamó a un grupo de expertos que crearon el rescate bancario. El objetivo era que los bancos tuvieran liquidez para garantizar el ahorro de los mexicanos. ¿Qué es eso? Pues, no es otra cosa que el gobierno mexicano comprando la deuda privada de los bancos a los mismos banqueros. Con la finalidad de evitar que, por culpa del dinero que se robaron, el sistema financiero mexicano se colapsara. ¿Cuánto se pagó del FOBAPROA? 552,000 millones de pesos. A su mecha, papá. A eso le sumas los intereses. De esa manera los mexicanos siguen y seguirán pagando miles de millones de pesos de deuda pública. Mientras que los banqueros que robaron el dinero siguen operando los bancos en México. Entre esos expertos estaba la ahora diputada Patricia Armendáriz, que se autodenomina empresaria y filántropa, pero que en el fondo es igual a... Me lleva la chingada. ¡Qué coraje! Así es. Por eso al gobierno no le conviene que la gente esté informada. Porque en ese tiempo robaron a manos llenas y se repartieron el poder y la economía del país. Éramos un país muy poderoso. Ellos lo dejaron en la miseria. Ojalá algún día se les haga un juicio político y regresen lo que se robaron. Bueno, regresemos al banco a la actualidad. El sistema bancario en México es explotador y ratero desde su génesis, hijo. ¿Cómo es eso, papá? Pues, para empezar, la banca mexicana es un ente muy extraño. Comencemos desde los tipos de interés. El tipo de interés que maneja la banca es altísimo. Esto se debe a que son empresas privadas que no tienen ningún interés en desarrollar a las pequeñas empresas. ¿Qué es una tasa de interés, papá? Los intereses son el dinero que un banco cobra por prestarte dinero. Por ejemplo, si un banco maneja una tasa de interés del 52%, que es lo que cobra Banorte, y te presta 10,000 pesos. A la vuelta del año, y si no has liquidado intereses, le vas a deber 15,200 pesos. En otros bancos la tasa ronda del 23 al 25% de interés. ¿Quieres que te explique qué es el costo anual total? Sí, papá. El costo anual total es la suma de los intereses y operaciones que cobra un banco por operar una tarjeta de crédito. Banorte tiene 95% de costo anual total. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito y gastas 10,000 pesos al año y sin pagar deberás 19,500 pesos. Entonces los bancos se mantienen de sangrar a los mexicanos. Así es, sobre todo a los que tienen tarjetas de crédito o préstamos y no conocen sobre qué bancos cobran más intereses. Por ejemplo, Banco Azteca son unos rateros, pues cobran hasta el 120% de intereses. Eso sí, con abonos chiquitos. Eso demuestra la falta de educación financiera del mexicano. ¡Qué canijos! Entonces puedes comprender que los bancos son instituciones privadas que operan gracias al dinero que tú les ahorras. Si todos los mexicanos retiraran su dinero al mismo tiempo, los bancos quebrarían. Pues su función es retener o guardar tu dinero, mientras que lo prestan a un tercero y obtienen intereses. ¿Pero tú como ahorrador no obtienes un beneficio? No. Las bancas en México, a diferencia de otros países, no ofrecen un sistema de intereses voluntarios. Es decir, que tu dinero en los bancos no crece o se adapta a la inflación como sería en otros países en donde el banco te paga intereses para que ese dinero se mantenga. Si ahorras dinero en una banca mexicana, a la vuelta del año vale menos. Pues el banquero solo te almacena el dinero y especula o gana dinero con él. Pero no realiza operaciones a tu favor. La tasa de interés que te pagan es de menos del 6%. Pero la tasa de interés que ellos cobran es del 20 al 52%. ¡Qué hijos de la chingada! Así es. Son un montón de rateros. Además, se dan casos en que los gerentes del banco y los operadores crean fondos para invertir. ¿Cómo está eso? Pues toman capitales de ahorradores que tienen mucho tiempo sin mover sus ahorros, y realizan inversiones con ellos como si fueran esas personas, luego retiran las ganancias y regresan los ahorros. Como los dueños de las cuentas no las mueven o retiran, no se dan cuenta del fraude. ¿Y los bancos no hacen nada? Pues no. A veces los cuentahabientes sospechan, pero no pueden probar nada.
¿Y entonces cómo anuncian las inversiones con ahorros, papá? Pues, la banca en México es un parásito del gobierno. ¿Por qué lo dices? Los banqueros en México no generan productos de inversión. Es decir, no reparten el capital que tú les proporcionas para que ganen el ahorrador y el banquero. Sino que cuando les solicitas una inversión recurren al gobierno. Lo que hacen es comprar CETES. ¿Qué es un CETE, papá? Certificado de Tesorería de la Federación. Los CETES son instrumentos de deuda pública del gobierno. Es una deuda que le compras al mismo estado y este te paga intereses. Si tú inviertes 1,000 pesos en CETES, el gobierno te regresa 50 pesos cada mes. Si inviertes 10,000 pesos te regresa 500 y si inviertes 100,000 te regresa alrededor de 4,500 pesos de puros intereses. Lo que hacen esos hijos de la chingada es comprar pagarés en CETES. Generar el ingreso y pagarte el 10% de intereses. Ellos ganan 90% de tu inversión y te pagan una miseria. Entonces los bancos maman del gobierno, sangran a los cuentahabientes con intereses y todavía se quejan porque la gente no puede ser embargada. Además, la banca no pierde cuando no puedes o quieres pagarle. Cuando un banco o casa de crédito como Coppel no puede cobrarte tiene un seguro. Ese seguro le paga el crédito total que no pudo cobrarte. Luego toma tu pagaré o notas de crédito y lo vende a un privado como cartera vencida. De esa forma el banco no pierde. ¡Qué panda de explotadores! No cabe duda que muchas personas viven del jodido. Así es. La banca en México es un elefante blanco que nadie quiere tocar. Urge una reforma bancaria en la cual, o exista una entidad financiera que funcione como una paraestatal. O en su defecto exista una reforma bancaria en la cual el principal factor sea conservar el valor de los ahorros de los clientes, y garantizar préstamos para desarrollar empresas y trabajos. No es posible que si sacas un préstamo bancario te ahoguen con intereses. Pero si tienes el dinero en el banco pierda su valor cada año. ¿Y entonces qué le recomiendas a quien nos mira? Pues, que ahorren en el banco. Que se informen antes de adquirir una tarjeta de crédito y analicen cuál es la que cobra menos intereses y cuál tiene el costo anual total más bajo. Pero que cuando tengan ahorros de entre 10 a 50,000 pesos, que en lugar de guardarlo en el colchón lo inviertan en CETES o en su Afore para su retiro. De esa forma evitarán que su dinero valga cada vez menos y menos. En un mes con 1,000 pesos ganan 50. Pero los meses pasan rápido y a la vuelta del año con ese ahorro al menos aseguran que su dinero no se ha devaluado. Oye papá, ¿y las criptomonedas? No existe seguridad sobre las criptomonedas. Si bien están subiendo mucho de valor, podemos observar cómo se las roban o cómo los mercados no las aceptan. En México existen los sistemas de dinero electrónico y transferencias. Ni con esa seguridad se ha tratado de regularizar la compra y venta de moneda cripto o Bitcoin. Pues es altamente especulativa e insegura. Tanto es así que actualmente los NFT se desplomaron de valor porque se robaron millones de monedas de servidores. Entonces no es seguro. No. Mientras no exista una entidad como el Banco de México que las respalde. Solo serán bienes especulables que no pueden tener liquidez. Incluso llegan al ridículo de los NFT, que eran solo imágenes o personajes que se respaldaban con un certificado. El certificado era el que tenía el valor en criptomonedas, y ahora no valen nada. Jaja. ¡Qué pendejos! Otro tema es el robo de información. Cualquier persona puede entrar a tu computadora y robarte el archivo de claves de tu cartera digital. Por eso se recomienda tenerla en una USB, pero si pierdes la cartera o la USB, no existe entidad que garantice tu dinero. En México, ¿cómo se garantiza el dinero, papá? Con el fondo que se creó después del FOBAPROA. Si mañana existe una crisis económica, no serán los bancos quienes garanticen tu dinero, sino el mismo gobierno. Pues te respalda tus ahorros hasta por 2 millones de pesos. Sin embargo, solo se protege el efectivo. Pero la inflación de los productos y materias primas hace que ese dinero se devalúe cada mes. ¿Y si los bancos nos quieren robar? Pues, en ese caso hay que realizar una denuncia o recurrir a Conducef. También las financieras y aseguradoras son muy demandadas por operaciones fraudulentas. Pero al menos existe a quien demandar o denunciar. Por eso se deben leer los contratos. Entonces las criptomonedas son solo una ilusión. Las criptomonedas y los sistemas de inversión digitales solo son una apuesta, y están diseñados para que los jóvenes que no tienen dinero, casa, educación o futuro tengan la ilusión de invertir en algo. Pero en realidad ya les quitaron todo. Mientras no se den cuenta de eso y luchen por cambiar su realidad.
seguirán en la misma esclavitud económica y social. Invertir y ahorrar es posible. Pero requiere de trabajo, esfuerzo y dedicación. Además de evitar a los estafadores que solo quieren robarte. Entonces la clave está en crear una reforma al sistema bancario. Se trata de conservar el valor del dinero ahorrado y que se reduzcan las tasas de interés. Eso, si es que desean que las personas paguen lo que piden prestado a crédito. Así es, hijo. Entendiste el punto. Finalmente. Una reflexión. El Estado debe de encargarse de la economía. Pero uno de los factores que está abandonando es el de quien controla el dinero. Pues actualmente se está usando mucho dinero electrónico, pero si una sola entidad controla ese dinero, puede hacer lo que quiera con el mismo sistema económico. Quien controla el dinero y la forma de pagar controla todo. Hasta pronto.